Uno de los enfoques principales de la película Encanto es la familia. Mantener a sus seres queridos unidos es lo que fuerza a Maribel a luchar contra sus miedos. Esta misma pasión por su familia es lo que fuerza a la abuela y al abuelo Pedro a huir cuando son jóvenes. A pesar de no aparecer por mucho tiempo, el abuelo Pedro es representado por toda la casa. Descubrimos que su gran sacrificio fue lo que salvó a su familia y plantó las bases de esta. Sin embargo, no se explica mucho sobre las personas que persiguen a los Madrigal o lo que realmente significa el sacrificio del abuelo Pedro. Pero antes de hablar de este tema, no olviden por favor suscribirse a este hermoso canal llamado Sonatiza, donde subimos videos a diario. Así que sin más, comencemos con este video. Desde el inicio de la película notamos rápidamente lo unidos que son la familia Madrigal. Más adelante descubrimos que cada integrante estaba protegiendo al resto a su propia manera. Luisa carga con las responsabilidades de la ciudad sin quejarse mucho de la ansiedad que le crea. Isabela aparenta perfección e incluso accede a casarse por el bien de la familia. De la misma forma, Dolores ignora sus propios sentimientos, sabiendo la importancia del casamiento de Isabela. Lo mismo se puede decir para Bruno, quien deja atrás a su hogar al proteger a Maribel. Nadie puede negar que toda la familia tiene como principal enfoque proteger al resto. También no podemos negar que el mayor sacrificio se da al inicio de la historia de los Madrigal, junto al abuelo Pedro. Por toda la casita hay fotos del amado esposo de la abuela Alma, Pedro, pero por supuesto no está en ninguna parte. Descubrimos más tarde, en la historia que cuenta la abuela, que Pedro cayó muerto cuando huía de su casa con su familia. Alma y Pedro se habían conocido cuando eran jóvenes, se enamoraron y tuvieron trillizos. Se conocieron en la ciudad durante una celebración muy popular. Asimismo, sabemos que el pueblo se vio asolado por la violencia, lo que les obligó a abandonar su hogar. Esto no solo incluye a la familia Madrigal, sino a muchos otros ciudadanos. Esto es importante porque nos indica que este fue un momento histórico para todo el pueblo, y de hecho se asume que por muchas de las familias que viven en el pueblo recuerdan con cariño el sacrificio de Pedro. La pequeña familia tuvo que dejar todo lo que conocía y se adentra en las montañas con la esperanza de encontrar la paz, pero los hombres malos que habían tomado su casa fueron tras ellos, y en un intento de mantener a sus amigos y familia a salvo, Pedro trató de detenerlos antes de que pudieran dañar a su esposa e hijos. Fue asesinado ante los propios ojos de Alma, y es ahí cuando la vela comienza a tomar efecto. Bueno, cuando miramos a Encanto, se pretende que sea una historia que represente visualmente el cambio del siglo en el país de Colombia. Esto no solo se nota en los vestuarios o diseño del personaje, sino que también en la historia. Al principio del desarrollo, Encanto se imaginó como una película que se parecía a la Colombia de los años 50, pero con el tiempo decidieron que querían cambiar el periodo para que se sintiera más cerca del siglo XIX y así poder representar una estética colombiana más folclórica. Los creadores querían mostrar la esencia de Colombia sin tener que ponerla en un periodo específico. Debido a esto, usaron un concepto llamado surrealismo fantástico. Gracias a esto, podrían mezclar diferentes siglos en un mundo fantástico y mágico, mientras que mantenían las bases realistas de cada periodo. Sabiendo esto, podemos mirar la historia de Colombia a lo largo de los siglos XVIII y XIX para entender lo que puede haber inspirado la devastación que experimentaron. Las fechas, los trajes y la arquitectura no tienen por qué coincidir perfectamente con la historia de Colombia. En cambio, lo que hace la historia es conectarnos íntimamente con Colombia. Se trata de una idea común a muchas culturas de América Latina que alude a la magia que existe entre las personas y las cosas ordinarias. Por eso tenemos costumbres conectadas a mitos, a la magia y a lo fantástico. Es básicamente la combinación de lo excepcional y bases de realismo. En este sentido, toda la película de Encanto está conectada con la naturaleza y la tierra donde se encuentra. Lo que esto significa es que hay elementos surrealistas y fantásticos a lo largo de Encanto. En el corazón de la historia hay un viaje colombiano auténtico y realista, y esto hace que el sacrificio de Pedro sea aún más devastador, porque está basado en lo que realmente ocurrió en Colombia y entender lo que ocurrió ahí. La historia de la abuela Alma y Encanto se construyeron para hacer una historia que se sintiera muy real, especialmente para la gente que entiende las luchas, experiencias y dificultades por las que pasan los personajes. Y sin duda, hay distintos acontecimientos que tuvieron lugar en Colombia y que desgarraron el país. Después de que Colombia obtuviera y consolida su independencia de España a mediados del siglo XIX, surgieron dos grandes partidos políticos en las décadas siguientes, el Partido Conservador Colombiano y el Partido Liberal Colombiano, y en 1899 su lucha por el poder estalló en una guerra civil conocida como la
Guerra de los 1000 días. Pero aunque esta es la época que se describe en Encanto, parece que los acontecimientos que vivieron Amy y Pedro están más ligados a las luchas que vinieron en el siguiente conflicto, aún más mortífero. A partir de 1948 volvió a surgir una guerra civil de 10 años entre los partidos conservadores y liberales, conocida como la violencia. La pelea fue más sangrienta de lo que esperaban porque involucra creencias políticas personales. Esto significa que había conflictos entre las mismas familias y ciudadanos sobre los partidos. Esta guerra tuvo lugar principalmente en el campo de Colombia, donde creo que vivían inicialmente. Esta pelea se daba entre vecinos y amigos, resultando en conflictos violentos dentro de una misma comunidad. La policía de las ciudades rurales y los líderes políticos animaron a los campesinos que apoyaban a los conservadores a tomar las tierras de los campesinos que apoyaban a los liberales. En este sentido, muchas personas tuvieron que huir de sus propios vecinos y amigos, quienes los amenazaban. No eran solo soldados en guerra, la gente normal luchaba y se mataban entre sí, y la gente de Encanto que iba a caballo quemando edificios no parecía en absoluto un ejército formal. Esas personas parecían ser otros aldeanos. Cuando ven por la ventana podemos ver que no había diferencia entre el vestuario de los que peleaban, indicando que no eran soldados. Es muy posible que el pueblo donde vivían se dividió. El abuelo y la abuela huyeron con las personas liberales o con el grupo de personas que no querían pelear, pero esto no fue suficiente. Los demás los persiguieron, ahuyentándolos de las tierras. Siempre me pareció curioso que el abuelo Pedro intentara acercarse a los que los perseguían. Los vemos levantar las manos como si pidiera que se detuvieran pacíficamente. Creo que la razón de esto es porque los que los perseguían no eran extraños, sino antiguos miembros de la comunidad. Sin embargo, ellos no escucharon y prefirieron seguir, resultando en la muerte de Pedro. Al ver esto, la vela reacciona y su primer instinto es mover la tierra. La abuela cuenta que gracias a la vela se crean montañas intensivamente altas alrededor del valle. De cierta manera, la magia de los madrigales están íntegramente conectadas con el último deseo de Pedro sobre mantener a su familia alejada del conflicto. Es como si les estuviera dando al pueblo que escapó sus propias tierras. Es algo enfermizo y erróneo, y es inquietante que tus vecinos puedan convertirse en un villano a ti o a otros hasta el punto de actuar violentamente por miedo y destrozar literalmente las familias. Pero en ese lugar protegido por la magia, el pueblo puede crecer en paz. Amy y Pedro se marcharon antes de que sus casas fueran tomadas y quemadas hasta los cimientos. Se aventuraron lejos, pero le siguieron hasta un río donde tuvo lugar una tragedia. Desgraciadamente, Pedro se perdió, dejando a su mujer y a sus 3 hijos solos. Pero, por suerte, por un milagro se mantuvieron a salvo. Es casi poético ver que fue la misma tierra los que protegieron a la familia Madrigal. No solo eso, pero se implica que la magia viene de la misma Colombia. La canción que presenta la casa y la unión entre todo el pueblo es la que alababa a Colombia. Y una vez que conoces más de la historia del país, nos damos cuenta que Pedro fue un madrigal de inicio a fin. Sus hijos y nietos siguieron el deseo de su abuelo, protegiendo a la familia a su propia manera. Solo había visto su nombre como Pedro o abuelo Pedro, pero al verlo como Pedro Madrigal y pensar en que todos en casita que vivía su familia eran Madrigal, me hizo interiorizar de otra manera que la única razón por la que su familia era feliz junta en Encanto era por su sacrificio. Pero como siempre me encantaría saber su opinión en los comentarios. Cuéntenme qué les ha parecido la muerte del abuelo Pedro. ¿Creyeron que fue así de profunda o pensaron de que solamente fue algo simple que vimos en la película? Así que no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro y nos vemos en un próximo video. Bye bye.